Buenos días. Buenos días. Ok. Continuamos con nuestro estudio de la epístola a los romanos. No, no working here. No está. Se bloqueó. Se bloqueó. Lo cierro. Sí, está bloqueado. Ni cierra. Vamos a tocar. Voy a suprimir. Aquí está. A ver si. Ok, ahora no. ¿Lo abro de nuevo? Sí. Bien, a la epístola de los romanos. Y hoy vamos a terminar de estudiar lo que es el proceso de la justificación. Y vamos especialmente a estudiar los versículos 25 y 26, especialmente esos dos versículos, 25 al 26, de Romanos en el capítulo 3. Oremos. Padre Santo, gracias por esta oportunidad que nos das hoy de venir a tu templo, Señor, a glorificarte y alabar tu nombre, de venir aquí, Señor, como una familia que somos, Señor, tu iglesia, Señor, con el objetivo de alabar y glorificarte. Y con el objetivo, Señor, de conocer más y más de lo maravilloso que eres, Padre Santo. Gracias, Señor, y te pedimos que este estudio sea para tu gloria y tu honra. Amén. Bien, entonces vamos a hacer primero un breve repaso de lo que vimos la semana pasada. Énfasis en el versículo 21, que considerábamos nosotros el versículo 21 como una joya que Pablo presenta en medio de la oscuridad del pecado y en medio de la desesperanza de la humanidad. Y en este versículo 21 nosotros veíamos que dice que la justicia de Dios se ha manifestado, aparte de la ley, y que esa justicia de Dios también se entiende especialmente como una justificación, justicia y justificación. Y que por lo tanto este versículo podríamos entenderlo como el hecho de que ahora la justificación que proviene de Dios se ha dado a conocer. La justificación. Dios la revela en ese momento a través de la obra de Jesucristo, y el perdón, la aceptación, Dios la revela aparte de la ley, como una solución completamente de su propia iniciativa. Entonces, esa justificación llega a los creyentes de varios medios. Primero la justificación llega como mediante la fe en Jesucristo, a todos los que creen, que eso es lo que dice el versículo número 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él.
Ese es uno de los medios en que la fe llega, en que llega la justificación, por medio de la fe en Jesucristo. Y también veíamos que en el versículo 23 nos muestra cómo esa fe, esa justificación llega también por medio no por medio de nuestras propias acciones o esfuerzos, no por medio de eso, ¿sí? Porque el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y en ese sentido no hay una relación con Dios que pueda subsanar ese distanciamiento entre Dios y el hombre. Tercero, veíamos nosotros cómo la justificación igualmente llega gratuitamente, llega y se da gratuitamente, según lo vemos en el versículo 24, el versículo que sigue, y que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y hacíamos un punto ahí de que gratuitamente no se debe, se debe entender también como gratuito en el sentido de que es algo que Dios hace sin una excusa, es decir, una razón. ¿Sí? No hay razón para que Dios haga eso en una persona, porque esa persona no se merece nada, ¿sí? Entonces no hay una razón, ¿sí? Una razón de la ley o algo así, sino que es debido a la gracia de nuestro Señor, la gracia de Dios. Entonces llega y se da gratuitamente, como dice en el versículo 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia. Entonces ahí creo que más adelante vamos nosotros a ver lo que es la gracia. Pero es por gracia que Dios nos justifica a nosotros mediante la redención que es en Cristo Jesús. Bueno, esa es la manera. Entonces es como la introducción a lo que es la justificación. Aquí en el versículo, hasta el versículo 24. Luego en el versículo, digamos que en estos versículos, al mismo tiempo que Pablo está hablando sobre la justificación, él también está introduciendo otros términos, como el término redención, como el término expiación. Entonces, al mismo tiempo, este proceso de salvación lo debemos de ver como un proceso al mismo tiempo. Van pasando muchas cosas al mismo tiempo, ¿sí? Lo que sí debemos de tener en cuenta es que la justificación es como un proceso que abarca varios puntos. Entonces, igualmente, otra de las maneras en que llega la justificación es por la fe en su sangre, por la fe en su sangre, o sea, por la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, a que Dios puso como propiciación. Este es otro término. Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bien, vamos a detenernos un poco y hoy nos vamos a volver como un poco teólogos, ¿sí? Vamos a salir un poco teólogos con teología hoy de la clase, porque creo que es demasiadamente importante que nosotros tengamos muy claro una serie de conceptos que al mismo tiempo Pablo está introduciendo. El primer concepto que Pablo introduce es el proceso de justificación. Pero antes de eso, estos términos que vamos a ver, la mayoría de ellos son términos judiciales, que pertenecen o que se derivan de los juicios, de las cortes y toda esa cuestión, ¿sí? Entonces, muchas veces son intercambiables, otras veces se toman en un sentido y otras veces en otro sentido. Pero en general, todos estos conceptos son jurídicos, legales, conceptos que se aplican en una corte. Y la razón es muy sencilla. ¿Por qué razón? Pues porque Pablo ha venido hablando de eso. Pablo hablaba en el capítulo 1 acerca de lo que es la ira de Dios, ¿verdad?
Y después en el capítulo 2, al principio del capítulo 2, va a hablar del juicio de Dios. Entonces es una continuación de esto, es una continuación. ¿Sí? Entonces veamos, ¿qué es la justificación? Y lo he tomado aquí directamente la definición del catecismo de la iglesia nuestra, el catecismo de Westminster, que dice: la justificación es un acto de la libre gracia de Dios para con los pecadores, por el cual Él perdona todos sus pecados, acepta y estima sus personas como justas a su vista. Y esto no por alguna cosa hecha en ellos o por ellos, sino solamente por la obediencia perfecta y satisfacción plena que dio Cristo, que Dios le imputa y que reciben por la fe únicamente. Esta es la definición de justificación que yo creo que es la más exacta, más correcta. Sí, la justificación es un acto primero libre, como veíamos antes, de la gracia de Dios, libre, sin causa, ¿sí? Para con los pecadores. La justificación, ya les he dicho, es un término legal. Y miren ustedes qué interesante. La justificación, esa palabra también se usa o se usaba para definir la absolución. Justificación y absolución es la misma palabra, ¿sí? Justificación, absolución. De modo que cuando dice que la justificación ha llegado, se ha revelado, también se puede decir la absolución ha llegado, se ha revelado, ¿sí? Y la absolución, cuando uno piensa acerca de la absolución, ¿sí? Que le dicen el acusado se toma el veredicto y dice que el acusado está absuelto, ¿sí? Absuelto. ¿Qué quiere decir absuelto? Que se declara no culpable, ¿sí? Dentro de un juicio, ¿sí? Entonces, en la religión, la absolución señala el proceso mediante el cual una persona es declarada justa ante Dios. Es un proceso que finalmente termina en que la persona sea declarada justa ante Dios. Una de las cosas que me llama a mí aquí la atención es que Dios o en la Biblia nunca se dice que la persona es declarada inocente. Inocente. Y bueno, y si se dice que la persona es declarada inocente, creo que va a haber contradicción. Porque la justificación no es la absolución de la persona, no porque sea inocente, no porque no haya hecho algo malo, no, ¿sí? No es por eso. No es porque la persona sea inocente, sino porque la persona a través de su fe puso su fe en la sangre y el sacrificio de Cristo. Y sus pecados entonces son perdonados por Dios. Dios perdona todos sus pecados y acepta a esa persona como justa, justificada, absuelta. ¿Sí? Algo justificó a esa persona. Y quien va a justificar a esa persona, pues, es Jesucristo, la obediencia perfecta de Él. Entonces, eso es la justificación. Un término legal que también significa absolución. La persona es absuelta en un juicio. Es absuelta en un juicio. ¿Sí? Luego vemos nosotros cómo esa justificación de que a Pablo habla, él habla en el versículo 21, 22 y 24, el 23 no, acerca de lo que es la justificación, ¿sí? Como un acto libre de la gracia de Dios para con los pecadores, esos versículos. Ahora, vamos a ver qué pasó aquí. La redención. En el mismo momento en que Pablo presenta esto de la justificación, él también introduce un término, la redención. La redención.
Versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces aquí aparece, sí, pastor, dígame. Una pregunta. Con respecto a la justificación, déjame ayudar un poquito. La justificación, la declaración que Dios hace como juez de no culpable, ¿ocurre en el día del juicio o ocurre en el momento en que confiamos en Cristo? En el momento en que confiamos en Cristo, Okay. no esperamos. En ese momento Dios nos introduce en un proceso y ya de una vez nos declara justos. Porque es que la Biblia dice que Dios al que llamó, lo llamó y lo justificó. Y al que llamó, lo llamó. Y Dios en su perfecta voluntad, al que llama, en esa persona cumple todo su proceso. Nunca Dios va a fallar cuando llama a una persona y lo justifica, ¿sí? Y lo llega hasta la glorificación. Entonces eso es al mismo tiempo, porque entre otras cosas, acuérdense que el tiempo para Dios es un poco distinto, ¿verdad? Porque el tiempo para Dios es un tiempo, un presente eterno. Entonces, cuando Dios te justifica, ahí está todo, ¿sí? Está, podríamos decir, todo el paquete. No sé si está correcto, ¿sí? Todo está ahí, todo el plan que Dios tiene para ti, ahí está, y se cumple inexorablemente, porque esa es la voluntad de Dios, que ni siquiera la misma persona puede evitar. Ya, Janet. Eso nos hace hacer que nuestra salvación sea segura, que yo esté segura en que eso que Dios hizo fue completo, fue por Él y fue, o sea, no hay duda. O sea, yo no debería dudar de Jesucristo. Sí, sí, excelente. La salvación es segura, es segura. Y no hay nadie, lo pueden ver en Romanos, capítulo 8, no hay nadie que quite la salvación, nadie. ¿Sí? Nadie que es en Cristo Jesús, nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Sí? Por eso yo les decía en estos días que cuando uno pone más importancia a la fe que a la obra de Cristo, ahí uno ya no están bien las cosas, porque la fe como fe, ¿sí? No es un medio para salvación. La fe, la fe no salva. La fe es un medio, ¿sí? Que Dios usa. Pero quien salva es Cristo. De tal manera que si yo pongo toda mi énfasis en mi fe, van a haber problemas. Y el primer problema, yo les decía, es que ¿qué pasa el día que se me acabe la fe? Entonces, ¿no seré salvo? Sí, ok. Como bien decía Janet. No, nosotros somos salvos porque Dios lo ha declarado. Es de su palabra, sale de su poder. Y nada, absolutamente nada. Estoy tratando de recordarme de un versículo del capítulo 8. Ni lo bajo, ni lo profundo, nos podrá separar de la fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe. La fe corre junto con la salvación. Porque como decíamos aquí, para que Dios nos justifique, nos salve, tenemos que tener fe. Y fe en Jesucristo. Si no hay fe en Jesucristo, no hay salvación. Quiero resumirlo en una frase. No es poner la fe en la fe, es poner la fe en Jesucristo. Eso, exacto. Porque poner la fe, en que un día me siento con más confianza y un día me siento con menos confianza, es allí donde precisamente está el problema. Es la fe puesta en Jesucristo. En Jesucristo y su obra. Y eso que pasa
en poner la fe en la fe, nos lleva a veces hasta condenación. Nos lleva a hacer y a esforzarnos, pero no por amor, no porque por amor a Dios, sino porque nosotros queremos ganarnos la salvación. Queremos estar bien, queremos... Así Y es. te lleva a esforzarte en una cosa que no merita la pena. Sí. Porque no es el hecho de que no nos esforcemos por la gloria de Dios, ¿me entiendes? Y no es el hecho que nos crucemos de manos y no tenemos nada que hacer, porque la palabra lo dice, por los hechos, por sus frutos los conoceréis. Ah, claro. Y eso es algo Y las que es obras. complicado. Salvación, fe, fruto, es que eso es imposible. Sí. Bien, entonces es lo de la justificación. Y luego le estaba hablando de la redención, porque en el versículo 24 también Pablo introduce otro término, que es el término de la redención. Y acá, entonces, nuestro Señor Jesucristo lo vamos nosotros a tomar como el Redentor. ¿Sí? Jesucristo, el Redentor, el que nos redime. El Redentor que nos redime. A mí me gusta mucho este nombre para mi Señor Jesucristo Redentor. Sí, el Redentor, palabra hermosa. Jesucristo Redentor, de quien hemos recibido la salvación. ¿Sí? Y lo que implica es que el Redentor es la persona que nos da la salvación porque nos redime. Nos redime. Ahora, ¿qué nos redime? Nos redime de una situación en la que estamos y nos pone en otra situación, ¿sí? Y para Jesucristo hacer eso, Él tiene que hacer, a Él le costó, y le costó con su sangre, ¿sí? Él pagó por esa redención. Este término de redención es un término que en estos tiempos se usaba mucho en las plazas de mercado, ¿sí? Y sobre todo en relación con los esclavos que los redimían a través de un pago. Entonces, esa redención es algo así como comprar algo y ponerlo fuera del mercado. ¿Sí? Ese es como el significado más exacto. Redimir es comprar algo en el mercado y ponerlo fuera del mercado. De tal manera que lo que pones fuera del mercado nunca vuelve al mercado. Más o menos, esas son una de las ideas que se daban en ese tiempo. ¿Sí? Comprar algo y ponerlo fuera. Por ejemplo, el esclavo comprado nunca volverá al mercado porque ya es libre. ¿Sí? Ya se pagó por su libertad y ya es libre. Él no volverá a ser parte de eso. ¿Sí? Y entonces, si aplicamos eso a nosotros, entonces sería, todos nosotros somos esclavos, ¿cierto? ¿Esclavos de qué? Del pecado. Somos esclavos del pecado. Y como esclavos éramos, ¿sí? Y como éramos esclavos del pecado, entonces Jesús nos redimió. Y nos redimió a un alto costo. A un alto costo Jesús nos liberó, pagando un costo tan altísimo que fue el costo de su propia vida, con su propia sangre. Un costo precioso, un costo altísimo, ¿sí? Que Él pagó para redimirnos a nosotros. Eso es lo que entonces Pablo entiende como gratuitamente por su gracia mediante la redención. ¿Sí? Otra manera en que se ve esto de la redención en estos tiempos de los judíos es la palabra que significa pariente redentor. El pariente redentor. En estos tiempos la propiedad debía de permanecer dentro de la familia. Según la ley de los judíos, toda la propiedad de una familia tenía que tratar de permanecer dentro de toda la familia. ¿Sí? Si alguien tenía su propiedad y la perdía, era deber de los demás familiares recuperar eso, recuperar esa posesión, y entonces quien iba a recuperar esa propiedad era un redentor, ¿sí? Era el pariente redentor, ¿sí? Y eso está muy relacionado con la bella historia de Ruth, del cual nosotros oímos unos sermones
muy lindos por parte del pastor, ¿sí? La historia de Ruth, ¿sí? En el cual Boaz es el pariente redentor, el que redime, ¿sí? Y Boaz redime a Ruth por su voluntad, ¿sí? Porque así lo quiso. Y pagó un rescate, ¿sí? Y es el pariente redentor, ¿sí? Entonces, esa historia de Ruth que contiene para mí uno de los párrafos más bellos de la Biblia, no me acuerdo bien, pero que dice, tu tierra será mi tierra, ¿sí? 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 Y donde tú vayas yo iré, ¿sí? Es precioso. Para mí es el pasaje de la Biblia más precioso, una declaración tremenda por parte de esta mujer Ruth. De tal manera entonces que Jesucristo nos ha rescatado también. ¿Sí? Dentro de ese proceso, dice, mediante la redención, el rescate, Jesucristo nos ha rescatado, nuestra salvación ha sido lograda por el pago, un pago, ¿sí? Tremendo pago, por la sangre de Jesús, por su vida de Jesús, ¿sí? Entonces, este es otro término. Hoy en día, las personas no usan mucho este término, porque dicen que es como... No es apropiado hablar de un Dios que compra y que vende. Dice que hoy modernamente no es muy apropiado hablar de eso, pero eso es lo que dice la Biblia y es exactamente lo que se entiende aquí, esto de la redención, ¿sí? Luego viene el siguiente término, que es el término de la propiciación, y es en el versículo 25. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios puso como propiciación. Y este término propiciación ha sido, dentro de la doctrina de Pablo, este término de propiciación, creo yo, ha sido el término más criticado por parte de los cristianos. Ese es el término que muchos cristianos dicen, no, este término no va, tenemos que cambiarlo, la propiciación. ¿Por qué razón tenemos que cambiar este término? Porque la propiciación se relaciona con las religiones antiguas, ¿sí? Se relaciona con el sacrificio necesario para el Dios ofendido. Hay un Dios lleno de ira, y por lo tanto tenemos que apaciguarlo porque, es horrible. Entonces hoy en día se dice que en nuestra civilización la gente está tan civilizada que esos términos así de lleno de ira, de apaciguar, calmar, pues es un término no muy apropiado para los días modernos y contemporáneos. Sí. Entonces, y que además, pues, ¿cómo es posible hablar de un Dios así lleno de ira? Un Dios lleno de ira no es Dios, según dice la gente. No es Dios. ¿Cómo es posible un Dios que quiere destruir todo? Y bueno, eso es lo que por eso este término se ha tratado de cambiar y en muchas Biblias se quita y se ponen otros términos. ¿Sí? En vez de decir propiciación se dice expiación o se dice la muerte de Jesucristo, o se dice el sacrificio, cosas así, pero no el término propiciación. ¿Sí? Pero además se dice también que no, al contrario, Dios no es un Dios lleno de ira, sino que Dios es un Dios amoroso. ¿Sí? Es un Dios lleno de amor, ¿sí? Que nos ama. Y que Él sencillamente lo que tenemos que hacer es recibir su perdón y no más. Él nos ama y nos perdona y listo. ¿Sí? Entonces no presentar a Dios como un Dios lleno de ira. Pero lo que la Biblia dice es que precisamente la ira de Dios es nuestro problema. Es nuestro problema. La ira de Dios es nuestro problema frente a Dios. ¿Sí? Y eso lo vimos nosotros desde el capítulo 1, versículo 18. ¿Sí? En el cual se dice, y ahora la ira de Dios se ha manifestado desde los cielos
la ira de Dios para todos aquellos que están en contra de la verdad. Así dice claramente la Biblia, ¿sí? La ira de Dios, y luego hay toda una descripción en todo el versículo, entonces el capítulo 1, la última parte del versículo 18 acerca de lo que es la manifestación de la ira de Dios. Eso no se puede desconocer. Por eso lo hecho de que estemos modernos o tengamos una mentalidad moderna. Eso no se puede, eso tergiversaría totalmente las cosas, ¿sí? Estamos bajo la ira de Dios. ¿Por qué razón? Pues a consecuencia del pecado. La humanidad está, los que no creen en Cristo están bajo la ira de Dios a consecuencia del pecado, ¿sí? Ahora, muchos hacen una crítica que hasta cierto punto tienen razón. Dicen, es que Dios es un Dios caprichoso que de un momento a otro le da ira y entonces destruye todo y luego entonces se calma un poquito o lo calmamos un poquito y luego vuelve y explota. No, realmente no, ese no es Dios. Porque entre otras cosas, la Biblia dice en el Antiguo Testamento que Dios es lento para la ira. Dios es lento para la ira. Dios no sale así y explota de la ira como el ser humano. No, Dios es lento para la ira, dice la Escritura, ¿sí? Entonces, es eso. Y otra razón, ellos dicen que hay una incompatibilidad entre el amor de Dios y la ira de Dios. Esas dos cosas no van juntas, la ira de Dios. O Dios es amoroso, y si es amoroso, ¿cómo va a ser lleno de ira? No, sí, ese es otro de los argumentos. Ok, pero yo quiero más o menos que entendamos qué es esto de la propiciación. Y para que entendamos esto de la propiciación, vamos a ver un ejemplo práctico. Y es el ejemplo relacionado con el arca del pacto, ¿sí? Que fue una idea de Dios, ¿sí? Ustedes se acuerdan, en el libro de Levíticos, Dios ordena la creación del tabernáculo y el arca del pacto, ¿sí? Esta es un dibujo acerca del arca del pacto. Posiblemente podría haber sido como una imagen, aunque está escrito en la Biblia cómo debería ser el arca del pacto. El arca del pacto contenía las tablas de la ley, ¿sí? Adentro estaban las tablas de la ley que Moisés había recibido en el monte Sinaí, ¿sí? La tapa que ustedes ven ahí que cubre la caja se llama con el nombre de la silla de la misericordia, pero también se llama con el nombre de propiciación, ¿sí? En un sentido simbólico, Dios habitaba encima del arca entre las alas de los querubines. Estos son los querubines, ¿sí? Que extienden sus alas y que están mirando hacia abajo. Y Dios en sentido simbólico, Dios habitaba encima del arca entre las alas de los querubines, ¿sí? El arca simbolizaba el juicio de Dios, que al mirar las tablas de la ley, veía el pecado de todo su pueblo, porque su pueblo había transgredido la ley de Dios. Sí, entonces el arca también se imaginaba como un juicio terrible de Dios que producía pavor, sí, cuando Dios miraba hacia abajo y veía cómo cada uno de nosotros había quebrado la ley. Y por eso entonces Dios quería castigar el pecado, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? Que según la tradición de los judíos, creo que hace poco se celebró un día que los judíos toda su vida han celebrado, que es el día de la expiación. Creo que hace poco se celebró, ¿sí? El día de la expiación. Y que venía desde estos tiempos, del día de la expiación. ¿En qué consistía eso del día de la expiación? ¿Sí? El sacerdote, el sumo sacerdote, el sacerdote principal,
¿sí? Una vez al año hacía sacrificio por el pueblo, ¿sí? Él primero tenía que hacer un sacrificio por sus propios pecados y los pecados de su familia para poder luego entrar dentro del lugar santísimo, al cual solamente era permitido que una vez al año entrara el sacerdote, de resto nadie más, ¿sí? Cuando él entraba, entonces entraba para hacer la expiación, ¿sí? Y hacía un segundo sacrificio. Y con ese segundo sacrificio de un animal inocente, tomaba su sangre y la rociaba en el arca. ¿Sí? Muchas gracias. Acá. La rociaba acá en esta parte de encima, ¿sí? Me imagino que no iba a ser mucha sangre, ¿no? Rociar la sangre acá encima, ¿sí? Entonces, como producto de eso, ¿sí? Esta parte de aquí es lo que se llamaba con el nombre de la propiciación. El lugar se llamaba propiciación y también el acto, la propiciación. La propiciación, ¿sí? De tal manera que cuando después de regar la sangre y el sacrificio, entonces Dios miraba el arca y entonces ya veía, era la sangre del sacrificio que ocultaba, digamos así, los pecados junto con las alas de los querubines. Y entonces Dios veía que se había pagado por esos pecados del pueblo, ¿sí? Se había pagado a través de un sacrificio y la sangre, ¿sí? Y la sangre de nuestro Señor, del animal inocente, ¿sí? De tal manera que entonces, a partir de ese momento, se había logrado la propiciación, porque entonces ya Dios, en vez de mirar hacia los pecados de su pueblo, ahora lo que miraba era la absolución, y entonces lo que Dios iba a hacer entonces era a salvar a aquellos que habían venido hacia él, ¿sí? La propiciación se había hecho. Eso era el significado de este sacrificio que se hacía, ¿sí? Y que se llamaba, repito, la propiciación. Esto es la propiciación. Entonces la propiciación se hacía para hacer a Dios propicio a nosotros, ¿sí? Hacerlo propicio, hacer que Dios entonces nos rescate, que Dios nos salve. Y definitivamente este sacrificio, pues lo vemos muy gráficamente aquí, y este sacrificio es el sacrificio que anunciaba el sacrificio de Cristo. Es exactamente. Y voy a leerles aquí exactamente la relación, ¿sí? En Hebreos capítulo 10, versículo... voy a leer rápido desde el versículo 1. Hebreos capítulo 10, desde el versículo 1. Dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados, ¿eh? Lo que veíamos del día de la expiación, ¿sí? que se hace cada año. ¿Por qué razón? Porque cada año porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no es querido, pero
pero un cuerpo has preparado para mí. En holocausto y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, aquí estoy, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho anteriormente, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido. Entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez para siempre. Una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre. Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Nunca más. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. La obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? La obra de nuestro Señor Jesucristo. Ya no hay más ofrenda por el pecado, porque ¿sí? Somos, y entramos entonces al pacto de la gracia, ¿no? Más adelante posiblemente en el pacto de la gracia, ¿sí? Entonces eso es la propiciación, ¿sí? Que hemos hablado de la propiciación en Hebreos capítulo 10. El otro término es la propiciación. La expiación. ¿Qué es la expiación? Una expiación es una reconciliación entre partes distanciadas. La expiación viene junto con la propiciación. Una expiación es una reconciliación entre las partes distanciadas. La restauración de una relación rota. ¿Sí? La restauración de una relación rota. La expiación se logra enmendando el daño, borrando nuestras ofensas y dando satisfacción por el mal cometido. Voy a repetir acá, la expiación se logra enmendando el daño, borrando nuestras ofensas y dando satisfacción por el mal cometido. ¿Sí? Esta es el Dios justo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, después de la propiciación hay una reconciliación entre las partes distanciadas, una reconciliación entre Dios y el hombre, que es producida solamente por iniciativa de Dios. ¿Sí? Eso es la expiación. ¿Sí? De acuerdo a las Escrituras, nosotros, es decir, en otro sentido, de acuerdo a las Escrituras, somos pecadores y necesitamos hacer expiación. Pero nosotros mismos no podemos hacerlo. ¿Sí? Nosotros mismos no podemos hacerlo, no podemos nosotros llegar a tener esa reconciliación con Dios. Esa expiación con Dios, porque hemos ofendido a nuestro Creador. Y hemos ofendido a nuestro Creador, cuya naturaleza es odiar el pecado y castigar el pecado. Esa es la naturaleza de Dios. ¿Sí? Y si nosotros tratamos de hacer esa reconciliación cada vez que lo hacemos, como somos pecadores, entonces el distanciamiento va a ser mayor y las cosas van a ser peor, ¿sí? Para tratar de enmendar esa situación, ¿sí? Entonces, contra esta situación de desilusión
y de desesperanza que nosotros hemos visto tantas veces, vemos la maravillosa gracia de Dios a través de el sacrificio y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Eso es entonces la expiación. Bien. Entonces, miren ustedes cómo cuando nosotros hablamos de la salvación, de la justificación, incluye todo esto. Todos estos términos legales, todos estos términos jurídicos. ¿Sí? Algunas notas finales son estas. En la cruz, la ira de Dios y el amor de Dios resplandecen. Al contrario de lo que dice hoy la gente, que Dios es amoroso y no le puede dar ira. Sí, al contrario, en la cruz, la ira de Dios y el amor de Dios están juntos. Y el amor de Dios y la ira de Dios resplandecen. En la cruz, Dios es el justo. Y Dios es el justificador. En la cruz. En la cruz Dios manifiesta su amor en la medida en que Dios hace cumplir sus normas, toma cuidado del mundo, ¿sí? Pone unos estándares para que se cumpla por parte de su pueblo. Y eso en nada excluye el amor de Dios. Al contrario, es una manifestación del amor de Dios, ¿sí? Dios nos debe juzgar y así lo hará. ¿Sí? Y un ejemplo aquí rápido. Si Dios es amoroso y por ser amoroso no castiga o no hace cumplir las leyes que Dios ha puesto, entonces Dios no tiene amor con nosotros. Pongan ustedes a ver un padre. Y entonces el padre dice, yo soy muy amoroso con mi hijo. Hijo, tú hiciste tal cosa, yo no te castigo porque te tengo tanto amor. ¿Sí? Después hace otra cosa, hijo, pues está bien, yo te quiero tanto. Pero tú hiciste tal cosa, bueno, pero entonces yo me voy a olvidar de todas esas cosas, hijo, porque yo te quiero mucho. ¿Qué pasa con un hijo así? En realidad, ¿el padre le tiene amor? Para nada. Diríamos que es un padre irresponsable que no está cumpliendo con su deber y que no ama a su hijo. ¿Qué pasa con el hijo? Tal vez el hijo se siente con libertad, pero ¿se basa en qué? ¿En qué basa sus estándares? ¿En qué basa cuáles son sus principios en los cuales se basa él? Entonces va a estar completamente desorientado. ¿Cierto? Entonces, Dios tiene que poner sus estándares. Dios tiene que castigar el pecado. ¿Sí? Dios tiene que juzgarnos a nosotros. Pero en la misma cruz se muestra y se manifiesta tanto el amor que Dios tiene en aquellas personas pecadoras, tanto el amor por esas personas que prefirió sacrificar a su hijo que esas personas. Ahí está el amor que Dios nos tiene. Sacrificó a su hijo en vez de nosotros. ¿Ese es tu amor o no? ¿Ese es tu amor? Es amor. Es el amor divino. Entonces, que no vengan con estas cuestiones de que si Dios es amoroso no puede juzgar. No, eso no es lógico, no cabe en la cabeza de las personas, ¿sí? Dios ama tanto a los objetos de su ira que dio a su propio hijo para que por su sangre presentara la provisión para entonces librarnos a nosotros de la condenación, ¿sí? Entonces Dios hace justicia. Entonces ahí es el Dios justo,
Muchas personas creen que Dios no tiene que ser justo. Sí, es la justicia de Dios aquí. ¿Sí? Y toda esa justicia Dios la pone en la cruz, en el precioso momento de la cruz y del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, entonces esto es algunos conceptos que teníamos para hoy. Y que, hermanos, esto es lo que dice la Biblia. Esto es lo que dice la Biblia. No podemos tergiversarlo, no podemos acondicionarlo a una cosa o a la otra. No, esto es la Biblia, esto es la palabra de Dios y la palabra de Dios es eterna. Eterna. ¿Sí? Infalible. Para siempre. Entonces no podemos hacer ningún cambio aquí como muchas personas quieren hacerlo. Y definitivamente nosotros le damos gracias a Dios, todos los que estamos aquí, porque Dios nos ha llamado. ¿Sí? Y Dios nos ha justificado. Y Dios nos ha glorificado. Por su amor. Por la gracia en la que hoy nosotros vivimos. Amén. 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 Nuestro Dios, nuestro Jesucristo, el Redentor, que nos redimió, nos sacó de esa oscura situación en que estábamos y nos puso en las senderas de la luz, ¿sí? Y de la paz, y de la reconciliación. Esto es lo que Pablo nos presenta hoy de una manera maravillosa, maravillosa. ¿Sí? Es la manera en que Dios habló a Pablo para que Pablo expresara esto en su nombre. Oremos, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, porque aunque siendo pecadores nosotros, tú, Señor Jesucristo, moriste en la cruz por nosotros. Siendo tus enemigos, te acordaste de nuestra desgracia y nos socorriste y nos llamaste con el nombre de cada uno de nosotros. Gracias, Padre Santo, por tus maravillas, por lo bello de tu amor y de tu justicia. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.